Un año más nos reunimos en este Paraninfo con el objetivo de celebrar nuestro día, el Día de la Universidad Pablo de Olavide. Una jornada de encuentro, también de reencuentro, en la que profesorado, estudiantado y personal técnico de gestión y administración y servicios celebramos conjuntamente la existencia y los logros de esta joven y apasionante universidad pública. Cualquier institución que se precie de ser seria y honesta debe tener ante todo memoria y ser siempre agradecida. Y por eso quiero empezar reconociendo como rector el trabajo que lleva y que ha llevado a cabo nuestro personal, ejemplo de la buena tarea docente, investigadora y de gestión universitaria, excelentemente reflejada en las personas premiadas en el día de hoy. A la profesora, mi más sincero agradecimiento al profesorado que ha sido distinguido en primer lugar con la medalla al mérito de nuestra universidad. A la profesora Flor Guerrero Casas, que ocupó, entre otros muchos, los importantes cargos de vicerrectora de Servicios y Planificación, directora del Plan Estratégico de nuestra universidad y directora del Departamento de Economía, Métodos Cuantitativos e Historia Económica. Al profesor Juan Carlos Balangià Roure, director del originario Departamento de Ciencias Ambientales y también ponente del plan de estudios de nuestro importante y emblemático grado en Ciencias Ambientales, también entre otros muchos méritos. Ambos, con vuestra incansable dedicación a la formación de los más jóvenes, a la investigación y a la gestión, habéis contribuido decididamente a la construcción de esta universidad, como se ha dicho desde sus primeros días. Y por eso la UPO, esta universidad, nunca olvidará vuestros servicios y siempre os estará agradecida. Como he dicho, enhorabuena y gracias por todo lo que habéis aportado. Gracias igualmente a Javier Torres Vela, profesor asociado de Ciencias Políticas y Administración en nuestra universidad, que con su distinguido cursus honorum, como parlamentario andaluz, concejal, diputado en Cortes, senador del Reino de España, consejero de Cultura y presidente del Parlamento de Andalucía, diste prestigio y contribuiste a la consolidación de nuestros incipientes estudios en ciencias políticas. Muchas gracias por tu trabajo. Y, como no, enhorabuena a las personas que han accedido a la jubilación, a los profesores José María Morán Carrillo y Juan Carlos Balangià Roure, distinguidos también con las insignias Olavide por los servicios prestados. Nuevamente digo que la UPO, como vuestra casa que es, siempre tendrá las puertas abiertas para recibiros y contará con vosotros desde el agradecimiento y el recuerdo y respeto por vuestra brillante trayectoria. Pero sin duda, este año, como he dicho al principio de mi intervención, resulta especial y muy singular, ya que este próximo sábado, 25 de diciembre, se cumplirán 300 años del nacimiento de don Pablo de Olavide y Jáuregui. Por eso me permitirán que mi discurso este año, de forma extraordinaria, lo centre en unas inexcusables reflexiones en torno al pensamiento y a la obra de la persona que da nombre a nuestra universidad, así como a su permanencia y vigencia histórica a través de los siglos. Este limeño, luz destacada entre las luces ilustradas del siglo XVIII, fue un personaje realmente apasionante, defensor a ultranza de la libertad y de la razón, hombre de acción y valladar del iluminismo nacional. En definitiva, un adelantado a su época, un precursor de una España moderna y avanzada que, desgraciadamente, como demostró la historia, aún no estaba preparada en ese tiempo para sus valientes y ambiciosas reformas. A lo largo de su vida ocupó muy importantes puestos públicos, como la superintendencia de las nuevas poblaciones de Sierra Morena, la Intendencia de Andalucía o, entre otros muchos, la asistencia de la propia ciudad de Sevilla. Hoy en día diríamos que se trató de una persona con una larga y brillante carrera política. Su cargo de asistente, por ejemplo, en la ciudad hispalense, lo desempeñó con una extrema brillantez ciertamente desconocida e ignorada. Por ejemplo, dejó para posteridad grandes e indelebles aportaciones, como el primer plano o mapa topográfico de la ciudad de Sevilla, creado en 1771, la primera ordenanza que hubo para la limpieza y recogida de basuras, la integración de la ciudad con su río, la implantación de una novedosa división que hizo de la ciudad en cuarteles, barrios y manzanas, o entre otras muchas la creación del barrio de La Laguna y la aprobación de un reglamento de junta de propios y arbitrios.
También, en su condición de erudito ilustrado, especialmente preocupado por la educación del pueblo llano, decidió que la biblioteca pública recibiera por primera vez fondos municipales para de esa manera hacerse más rica y completa. Siempre he pensado que la historia, y especialmente Sevilla, no ha sido lo suficientemente justa con su asistente, que tanto hizo por modernizar una ciudad decadente que, no se olvide, había recibido en aquel momento el duro golpe de perder el comercio con las Indias a favor de Cádiz. Desde luego, la efeméride que celebramos es una oportunidad única para saldar esta deuda. Y en este sentido quiero destacar la excelente noticia de que el Ayuntamiento de Sevilla ha puesto en marcha un plan de recuperación del callejero de Pablo de Olavide, instalando azulejos que rememoran los nombres históricos de sus calles a lo largo, especialmente, del centro histórico de la ciudad. Enhorabuena, desde luego, por esta iniciativa. En cualquier caso, lo que más me ha interesado siempre como académico de Pablo de Olavide ha sido su pensamiento ilustrado y su política de acción y de transformación social, especialmente, como no, en el ámbito universitario. Cuando el joven Olavide, a través de los ilustrados franceses, descubre la Europa de las luces, se sintió especialmente deslumbrado por la obra del iluminismo y se empeñó en hacer todo lo posible por sacar a España de ese realmente anacrónico, antiguo régimen en el que aún vivía, para incluirlo en lo que llamaba la categoría de las naciones ilustradas, esa excelsa lista de países que basaban su desarrollo en el conocimiento, en la ciencia y la razón. Iniciaría de esa forma su célebre cruzada ilustrada, centrada, según uno de los mayores analistas y pensadores y analistas de la propia obra de Olavide, Marcellin de Foucault, se centró fundamentalmente en 4 ámbitos: beneficencia pública, reforma agraria, reforma de la enseñanza, en la que me detendré obviamente, y también reforma del teatro. Hay que recordar que fue un gran amante de las artes escénicas y que dotó a Sevilla de su primer reglamento de teatro. Olavide estaba convencido de la fuerza intrínseca que tenía la universidad pública para cambiar la sociedad, pero era muy crítico también con el estado de la enseñanza en aquel momento, hasta el punto de que llegó a afirmar lo siguiente, cito literalmente: no ha entrado todavía en las universidades españolas ni un rayo de luz. Se refería, obviamente, a la luz de la razón y del pensamiento ilustrado. Y por eso concluía afirmando que había que crear, cito nuevamente de forma literal, universidades por principios contrarios a los establecidos. Toda una declaración valiente de intenciones, especialmente si la contextualizamos en la conservadora Sevilla del siglo XVIII. Por todo ello decidió abordar, junto, también hay que decirlo, a un nutrido grupo de intelectuales sevillanos, su célebre reforma universitaria, que acabaría cristalizando en el nuevo plan de estudios de la Universidad de Sevilla, aprobado en 1769. Aunque se diseñó inicialmente para aprobarse, de alguna manera llevarse a cabo solamente en la Universidad Hispalense, tuvo un enorme impacto en todo el país y en universidades tan importantes como, por ejemplo, la mismísima Universidad de Salamanca. Invito a cualquiera de los presentes a leer este plan de estudios para descubrir con indudable asombro la enorme actualidad y vigencia de las ideas y principios sobre los que Olavide quería construir a la Universidad Española del futuro. Así, sostiene abiertamente que la educación es un servicio público en el que el Estado debe intervenir para dar una educación nacional, llegando a proponer incluso el monopolio estatal de la enseñanza universitaria, ya que, en su opinión, había que crear ante todo algo que ha dicho aquí Juan Carlos: a servidores públicos, a servidores de la sociedad, a servidores de la comunidad. ¿Cuánto dista su pensamiento de lo que está pasando en estos tiempos en los que proliferan a lo largo y ancho del Estado y de Andalucía, de forma descontrolada y poco pensada, proyectos de universidades privadas de más que dudosa calidad, algunos de ellos impulsados únicamente por fondos de inversión, guiados únicamente también por el fin de lucro? También Olavide defiende a capa y espada la autonomía interna de cada universidad, afirmando que son ante todo seminarios de estudio y, por lo tanto,
de una forma ciertamente radical, dice que hay que romper con el resto de las instituciones. Este principio de la autonomía universitaria forma hoy parte de nuestra propia Constitución española y ha sido incluso reconocido como derecho fundamental por el Tribunal Constitucional, si bien hay que reconocer que aún queda mucho camino por recorrer para conseguir su plena eficacia, especialmente en el ámbito de la plena autonomía financiera, que es una reivindicación esencial. Y fíjense, esto no es una opinión personal de la persona que está aquí hablando. El informe University Autonomy in Europe, Autonomía Universitaria en Europa, elaborado por una asociación que vincula a prácticamente todas las universidades europeas, llamada la European University Association, sitúa a España en el puesto 24 de un total de 28 países analizados en este ámbito. Repito, 24 de 28. Un resultado vergonzoso que lo dice todo y que debería, desde luego, hacernos reflexionar sobre qué estamos haciendo mal en nuestro país, con el fin, desde luego, de adoptar medidas que permitan defender mejor este derecho de la autonomía universitaria, esencial para el funcionamiento de la educación superior, y salir de esa vergonzante cola en el que está ahora mismo el sistema español en el contexto de todo el sistema europeo de universidades. En el ámbito puramente docente se observa también una clarividencia pasmosa en Olavide. Por ejemplo, planteaba estudios de 4 años más un importante periodo de prácticas que consideraba esenciales para poder complementar la formación de cualquier estudiante, algo que nos recuerda inevitablemente al familiar sistema de Bolonia, del cual además fuimos vanguardia en esta universidad a nivel andaluz. Por otro lado, no renegaba de las ortodoxas clases magistrales, única forma de enseñar en aquel momento, pero exigía, y esto es también algo especialmente revolucionario, que la docencia oral se acompañara necesariamente de manuales y libros académicos que le permitieran al estudiante, decía, formarse mejor en base a conocimientos suficientemente asentados, contrastados y reflexionados. De esta forma, él quería combatir en aquel momento el dogmatismo imperante, el abuso del silogismo y, sobre todo, eliminar el razonamiento basado única y exclusivamente en la auctoritas académica del docente. En definitiva, deseaba que en las aulas resplandeciese únicamente la verdad académica reflejada en sus libros y por ello exigía, además, que cada universidad contara, y cito nuevamente literalmente, con una biblioteca bien nutrida. Seguro que Pablo de Olavide estaría muy orgulloso de nuestra magnífica biblioteca y del trabajo excelente que hace su personal. En estos tiempos, presididos por la urgencia de la noticia y por una información claramente inasumible, incomprensible, que nos satura hasta el punto de que no sabemos distinguir lo real de lo abiertamente falso, hay que volver a este principio formativo esencial de don Pablo de Olavide y recordarle siempre a nuestro estudiantado que la verdad del conocimiento y de la ciencia está precisamente en los libros, en los artículos, en los manuales que escribimos el profesorado universitario. Tampoco conviene caer en la adulación acrítica y en una especie de deificación de este personaje que, como todo ser humano, también tuvo sus luces y también tuvo sus sombras. Así, por ejemplo, entre las sombras, afirmó que los libros absurdos y fanáticos tenían que ser expurgados y debían echarse al fuego, o que los hijos de los campesinos y ganaderos no debían acceder a la universidad, en línea con un pensamiento fisiocrático imperante en la Ilustración del momento, que veía en el sector agrario un elemento básico para el desarrollo del país y que, en consecuencia, no podía prescindir bajo ningún concepto de estos trabajadores esenciales para la finalidad ilustrada. Pero a pesar de estos, y desde luego pues, de otros posibles excesos verbales propios de un activista convencido de las bondades que ofrecía el cambio ilustrado, es indiscutible tanto la valentía intelectual como la vigencia que acabo de citar de su propia propuesta de reforma universitaria. No en vano, el mismísimo Voltaire, con mucho tino, afirmaría, cito literalmente,
Vos y 40 como vos necesita España. En cualquier caso, revisitar la obra y el legado de Olavide implica ante todo volver a encontrarse con la Ilustración y con el siglo de las luces, en el que los dogmas y verdades absolutas se cuestionaron y dieron paso al imperio de la razón, al imperio del conocimiento y de la ciencia. No puedo ocultar que desde luego me invade la desazón, la tristeza y la indignación al ver cómo una nueva ideología neorreaccionaria, promocionada por una plutocracia tecnológica que ya ha tomado el poder, pretende imponer en el mundo eso que ellos mismos autodenominan como ilustración oscura, the Dark Enlightenment, dejando a un lado que el propio concepto que han elegido encierra un oxímoron, pues la luz implica la razón y la ilustración, y todo esto es incompatible, evidentemente, con la oscuridad que encierra siempre lo dogmático. Lo cierto es que nos encontramos ante unos momentos peligrosos en los que una oligarquía de multimillonarios pretende, mediante una suerte de despotismo tecnológico, revisar las sociedades democráticas de corte liberal como las europeas, así como erosionar el conjunto de libertades y derechos de los que nos hemos dotado. Saben ustedes muy bien de lo que les estoy hablando. Olavide, el gran amante de la libertad y promotor de la ciencia y el conocimiento como base principal del desarrollo, contemplaría, estoy seguro de ello, atónito y aterrado cómo una parte de la sociedad escucha a aquellos que han decidido abandonar la vía del progreso que ofrece la razón para dirigirse por el sendero, aquí coincido en la denominación ciertamente oscuro, que ofrece esa plutocracia tecnológica, transhumanista y reaccionaria. Un auténtico dislate al que las universidades, como templos de la razón que somos y seremos, nos tenemos que oponer firmemente, haciendo lo que sabemos hacer mejor, preparar a una ciudadanía bien formada y naturalmente crítica y libre, que ponga en tela de juicio las falsedades, las fake news y que a su vez siga investigando para alumbrar la luz de la verdad y la razón. Ese es el único camino que tenemos y para nosotros, los albaceas del legado de Olavide, esto es un imperativo y un deber moral. Por eso, por segundo año consecutivo, hemos reconocido también en el día de hoy la labor que realizan nuestras investigadoras e investigadores empeñados en llevar a cabo avances en el ámbito del conocimiento y la ciencia siempre en pro de la sociedad, esto es, como los servidores públicos que quiere Olavide que seamos. Esta tarea investigadora es además precisamente lo que siempre nos ha distinguido a las universidades públicas españolas que aplican a rajatabla ese principio humboldtiano de que sin docencia e investigación no hay universidad. Enhorabuena, desde luego, a los 3 grupos de investigación premiados en este apartado que denominamos Somos Universidad. Al grupo Desarrollo y Enfermedades Musculares, del que me gustaría sobre todo resaltar 2 características. Por un lado, es un ejemplo de que la colaboración en espacios conjuntos como el Centro Andaluz de Biología del Desarrollo, coparticipado por el CSIC, la UPO y la Junta de Andalucía, siempre acaba generando sinergias positivas en forma de investigaciones exitosas, a la vez que permite optimizar y dar el mejor uso posible a los recursos públicos que siempre son limitados. Por otro lado, este grupo, que como ya se ha dicho es un referente internacional en la búsqueda de terapias frente a las enfermedades raras, se ha convertido igualmente en la última esperanza, y hay que decirlo así, de numerosas familias que acuden a nuestra universidad en busca de posibles soluciones que no les proporciona nadie más. Eso somos también y eso aportamos también las universidades públicas, investigación en ámbitos que han sido directamente abandonados por el sector privado al considerarlos como poco rentables, dando nosotros de esta forma voz y oportunidades a aquellos que han sido injustamente desahuciados por la sociedad. Por otro lado, el grupo Data Science and Big Data Research Lab, con una trayectoria de más de 20 años en el ámbito de la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y el análisis de datos, no es solamente uno de los equipos de investigación más dinámicos, prolíficos y activos de nuestra universidad,
sino que además, como aquí se ha dicho también, es un excelente ejemplo de lo que significa transferir conocimiento tecnológico hacia el sector empresarial y productivo. Y todo ello, además, como ha dicho también Alicia, con un enfoque medioambiental que están explorando en este momento y que, como se sabe, es uno de los grandes retos de esta nueva tecnología que está llamada a liderar el presente y el futuro de nuestras sociedades. Y finalmente, last but not least, al Grupo de Investigación Sistema Penal y Criminología, que lleva a cabo una tarea de reflexión e investigación muy importante en ámbitos especialmente preocupantes de nuestra sociedad, como son los delitos, los discursos del odio o, entre otros muchos, los desafíos de la desinformación en las redes sociales. Respecto a esta última cuestión, es obvio que las universidades no podemos ser ajenas a lo que está ocurriendo en ciertas redes sociales que imponen algoritmos que transmiten discursos de odios y desinforman deliberadamente. Y por eso, la semana pasada, los miembros de la Junta Rectora de CRUE decidimos que la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas iba a dejar de publicar en la red X, anteriormente conocida como Twitter, al no reflejar, decíamos en nuestro comunicado, los principios que las universidades representamos, adoptando, además, por parte de esta red social, comportamientos que se alejan de nuestros valores éticos y democráticos. No somos una excepción, ni muchísimo menos. Seguimos la estela de otros sistemas universitarios, como el alemán o como el francés, que se han retirado de forma masiva de esta red. Y es que el compromiso ético con los valores que nos definen y en los que creemos firmemente deben llevarnos a posicionarnos claramente como individuos y como instituciones. En cualquier caso, queda claro que la tarea que lleva a cabo este grupo de investigación resulta crítica para la conservación de algo tan importante como es nuestra democracia y el conjunto de valores y principios que presiden nuestro Estado de Derecho, nada más y nada menos. Termino, y lo hago citando, cómo no, nuevamente a don Pablo de Olavide, y a una de sus principales obsesiones como ilustrado, lo que él llamaba, y cito literalmente, la consecución de la felicidad pública. Aunque se trate de una idea que encierra en sí misma un matiz innegablemente utópico y de sueño, el hecho es que vivimos en sociedad y por ello cada uno de nosotros tiene el deber inexcusable de buscar el bien común, tanto en nuestras acciones personales diarias como en nuestras propias acciones profesionales, laborales y, en este caso, en nuestras acciones universitarias. Enseñar y formar, investigar y transmitir conocimiento, crear ciudadanía crítica y libre. Esas son nuestras funciones esenciales y llevándolas a cabo desde la excelencia y calidad que nos caracterizan como universidad, estoy seguro de que nos acercaremos un poquito más a esa felicidad pública que anhelaba Pablo de Olavide. Muchas gracias y feliz Día de la Universidad.